Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a ver los motivos concretos por los que tenemos todos los mercados mundiales subiendo de manera clara y contundente. Bueno, como estáis viendo en pantalla tenemos, pues bueno, ni más ni menos que todos los futuros europeos, ya que la sesión ya ha cerrado, subiendo prácticamente un 1,5% en términos generales. Tenemos toda la bolsa americana subiendo de 1,5 para arriba, Nasdaq 1,73, S&P 500 1,29, Russell 2,45 y Dow Jones 0,84. Y posteriormente, utilizando Bitcoin e Ethereum como representación del mercado cripto, también tenemos subidas importantes, 3,5 en Bitcoin y 8,77 en Ethereum. Entonces, primero de todo, antes de pasar a ver si esta subida sigue teniendo validez o no, vamos a ver los motivos. Y los motivos son muy claros. El punto número uno es que las primeras presentaciones de resultados que hemos tenido, que hacen referencia a Coca-Cola y a General Motors, han sido positivas, ¿vale? Entonces, dos de las empresas más importantes de Estados Unidos y dos de las empresas más importantes que presentan resultados hoy han sido realmente favorables y eso, pues bueno, ha empezado a impulsar el mercado. El punto número dos es que en base a esto, en base a estas subidas, la gente pues está como esperando que se siga con la tónica o con la buena tónica de las semanas anteriores en cuanto a presentaciones. Ya vimos que la semana pasada fue de más a menos, pero aún así es posible que las presentaciones fueran más positivas de lo esperado. Pues bien, hoy presentan resultados a posteriori de la sesión, una vez cierre la sesión de Estados Unidos, presentan resultados tanto Google como Microsoft. Es muy importante que entendáis que se está intentando como o se está descontando una posible subida, una posible presentación positiva dentro de estas acciones. Y claro, dentro de que Coca-Cola sea una acción realmente importante, no tiene ni la misma capitalización ni la misma influencia que otras empresas como Microsoft, ¿no? Además, mañana presenta resultados una de las empresas más importantes de todo el mundo, que es Meta. Entonces, estamos como con estos puntos de varias empresas que han presentado resultados de manera positiva, se descuenta con que las siguientes empresas también van a ser positivas y son empresas de mucho más peso y todo esto se une a una tesitura de necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de movimiento, necesidad de buenas noticias. Yo personalmente ya he comentado que las probabilidades, y esto es así, y tenemos que entenderlo, una cosa es lo que suceda en el mercado, ya comentamos que las probabilidades en cuanto a price action de este patrón eran de ruptura, de llegada por lo menos a los 17.600 aproximadamente, pero que las noticias, una cosa es que tú tengas el aspecto técnico que marca una probabilidad, y otra cosa es que las noticias, que es lo que al final, el sentimiento general que viene derivado por las noticias, no viene derivado por un patrón de hombro cabeza a hombro, ni por un doble suelo, ni por ningún estilo de este tipo, pues eso es lo que marca al final la dirección y un poco la emoción de la gente, ¿no? Pues evidentemente esas noticias podían ser positivas y esta semana había razones para que esas noticias puedan ser positivas. Pero, primero, muy importante, no quiero venir a bajarle los ánimos a nadie, pero punto número uno, han sido presentaciones que en términos generales son positivas, pero tampoco son superlativas. Punto número dos, estamos descontando un escenario que no conocemos aún, porque no sabemos qué va a pasar con Google, no sabemos qué va a pasar con Meta, no sabemos qué va a pasar con tantas otras que quedan. Queda un Apple, queda Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el punto número dos. El punto número tres, el patrón, que al final es lo de menos, las cosas son como son, no era positivo, como mínimo en Bitcoin. Y punto número cuatro, vienen más resultados. Vamos a tener datos de PIB en Estados Unidos este miércoles, que de entrada se esperan positivos, pero hay que ser consecuente y no sabemos cómo van a salir. Entonces, de la misma manera que en un momento determinado, cuando la inflación parecía que empezaba a apaciguarse en este punto de aquí, si os acordáis, pues salieron datos de IPC más positivos de lo esperado, el mercado dio un movimiento impulsivo, algo descorrelacionado con la realidad. Tuvo que venir Jerome Powell a decir, oye, no nos motivemos que la inflación no ha parado. Y, de hecho, han habido varios datos negativos desde entonces. Pues esto es un patrón del comportamiento humano que se repite. Entonces, quiero comentar, está muy bien esta subida, también os digo, es una subida de un 3,5%, no es nada del otro mundo y mucho menos en una criptomoneda, pero hay muchos puntos encima de la mesa que no se han realmente materializado y estamos descontando igual un escenario mayor del que realmente tenemos. Entonces, habiendo comentado un poco
el contexto de los días atrás, el patrón en cuanto a probabilidad técnica es de continuación bajista. Punto número 2, las noticias tan importantes que van a venir esta semana pueden desvincular esa probabilidad y dar un movimiento diferente. En este caso el movimiento es positivo. Vamos a corroborar lo que comentamos justamente esta mañana. ¿Puede formarse justamente hoy este movimiento, que es lo que hemos dicho esta mañana? Sí. ¿Va a ser un movimiento de escape, de ruptura alcista? No, ¿vale? En cuanto a price action no lo es, porque esta diagonal no es suficientemente fuerte. Tenemos que tener en cuenta también que es una diagonal que hemos realmente rechazado una sola vez. Este punto de aquí fue el punto de inicio, punto de rechazo, y justamente ahora lo estamos testeando por tercera vez o segunda vez, depende de cómo lo mires. Entonces, se están juntando muchos aspectos, muchos elementos que hacen que esto que estamos viendo esté muy bien, pero hay muchas cosas que no son realmente tangibles y que tenemos que tener cuidado, ¿vale? No nos motivemos, no nos emocionemos en ese sentido, porque incluso, además del aspecto fundamental, que es un poco lo que hemos comentado de las noticias, de elementos poco consensuados, está o existe también este aspecto un poquito más técnico de la ruptura de esta diagonal, etcétera, etcétera. Entonces, el punto número 1 es entender cómo finaliza el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando cierre la jornada no va a abrir hasta el día siguiente. Los futuros sí que abren antes, pero hasta mañana, al mediodía, depende de dónde viváis, no va a abrir otra vez Estados Unidos, pero ya conocerá los datos de Google, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿esto qué aplica? Aplica a que pese a que Estados Unidos no lo va a conocer hasta dentro de unas horas, Bitcoin sí que lo va a vivir en price action real, porque Bitcoin no cierra. Entonces tendremos las presentaciones de resultados, aquí tenéis un poco, toca Google, toca Microsoft y luego Bitcoin en vivo, mientras sale Google y mientras sale Microsoft, descontará si esas presentaciones son positivas o son negativas. Entonces, hoy más que nunca, muy importante que no tomemos ninguna decisión hasta que no veamos un cierre claro de la vela. ¿Vale? Se están uniendo varios factores fundamentales, varios aspectos técnicos y varios aspectos emocionales que tenemos que tener en cuenta y que están convergiendo directamente ahora en crear mucha precaución en este punto en el que nos encontramos actualmente, ¿vale? Entonces, vayamos a esperar al cierre, vayamos a esperar a que el mercado realmente confirme esa ruptura, pero es que luego una cosa es una ruptura y otra cosa es una confirmación. La jornada de mañana va a ser también muy importante para ver si realmente este nivel es capaz de aguantar o el precio se deshincha o el precio se da completamente la vuelta. Todo lo que no sea hoy cierre positivo, como más en máximos mejor y mañana continuación alcista, es realmente negativo, ¿vale? Y el mercado está lleno de ejemplos de momentos en los que parece que el precio escapa, rompe y se da completamente la vuelta. Lo único que tenéis que hacer es pues coger, mirar niveles de resistencia, mirar máximos, mirar todo lo que queráis y analizar. De hecho, pues mirad, podemos mirar literalmente este punto de aquí, cuando Bitcoin parecía que rompía nuevamente los 67.000 máximos históricos nuevamente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió acto seguido? ¡Pam! Desaceleración y para abajo. No hubo un escape, no hubo una confirmación. Y eso que la vela de ese día, la vela del día, pues tenemos un día aquí, 8 de noviembre, fijaros que fue de una subida de un 8% prácticamente. Actualmente estamos un 3,5% arriba. Entonces, pensad un poco. ¿Realmente nos están dando motivos suficientes como para tomar esto como verídico, para tomar esto como alcista, o es en base a suposiciones y la necesidad de ver un movimiento alcista? Yo creo que, en mi opinión al menos, aquí está influyendo más un aspecto de necesidad, un aspecto de interés, de querer ver algo, por lo cual un aspecto sesgado, que no un aspecto real. Yo soy el primero, evidentemente, que quiere que Bitcoin suba, que quiere que Bitcoin dé un movimiento alcista, y no en forma de pullback, sino en forma de movimiento de continuación alcista. Pero lo último que voy a hacer es mentirme a mí mismo y actuar de manera sesgada. Entonces, aunque pudiéramos llegar a un punto en el que se fueran confirmando ciertos movimientos, ciertos aspectos técnicos, tenemos que vigilar mucho con este gráfico semanal. Quiero decir, lo hemos hablado muchas veces y sabéis perfectamente, porque no os lo tengo que explicar yo ahora, que dentro de un gran movimiento semanal hay varias fases en otras temporalidades, porque el mercado es fractal. Entonces, si bajamos de temporalidad, podemos ver un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, etcétera, etcétera. Entonces, realmente podemos ver movimientos increíblemente impulsivos en esta en este gran ciclo bajista sin que afecte realmente a ese ciclo. Y una vez más, o sea,
me gusta a veces poner ejemplos más fuertes, ejemplos más contundentes, para que tengáis referencias en otros momentos de la historia donde han pasado situaciones que realmente podían parecer de una índole y finalmente son de otra. Justamente en el año 2008, y no intento hacer una comparación entre movimientos, pero sí que, como digo siempre, el price action es maravilloso y el análisis técnico porque te permite decir algo y corroborarlo posteriormente. Pues bien, cuando el precio en Nasdaq había caído, pues bueno, ni más ni menos que un 25%, fijaros qué movimiento impulsivo se vino. Se vino un movimiento de subida de 77 días, perdonad, para un 25% prácticamente. ¿Y esto qué representaba en cuanto a price action? Pues no representaba otra cosa que un impulso en gráfico semanal, un pullback y posterior continuación, ¿vale? Entonces, evidentemente no quiero ni pretendo comparar ni asemejar ambos movimientos, ni querer decir que lo que estamos viendo ahora es lo mismo que en 2008, porque no lo creo, y lo sabéis, que no creo que vaya a ser algo del estilo. Sí que puede ser un mercado diferente, pero o no atractivo, pero no creo que vaya a ser algo del estilo. Pero sí que es cierto que, aunque se confirmaran ciertos movimientos, ciertos patrones que he comentado ahora mismo, como por ejemplo, hoy cierre alcista, mañana continuación, incluso podríamos ver un nuevo escape. Y en gráfico semanal, fijaros qué es lo que tenemos. Tenemos aquí el Nasdaq, pero porque es el price action más claro que tenemos ahora mismo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el Nasdaq? Los máximos, ¿cómo son? Completamente decrecientes. Los mínimos, ¿cómo son? Completamente decrecientes. Fijaros, 3 máximos decrecientes, 3 mínimos decrecientes. Entonces, el precio realmente viene de marcar un mínimo decreciente. No demasiado claro, pero viene de marcarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aún no ha habido un principio de cambio de tendencia. La tendencia alcista, o bajista en este caso, vamos a utilizar el ejemplo de bajista, porque es el ejemplo, pero bueno, la tendencia bajista se confirma por máximos y mínimos decrecientes. Entonces, si tú formas esto, por ejemplo, un doble suelo, tú aquí ya tienes un principio de cambio de tendencia, ¿vale? Pero no hemos hecho un doble suelo, por lo cual estamos subiendo sin formar o sin haber formado un principio de cambio de tendencia. Veremos dónde llega este movimiento. Pero bueno, en este caso, si subes, ya has formado un principio de cambio de tendencia, con lo cual no tienes que exigirle tanto al precio. Pero actualmente, en la situación en la que nos encontramos, el precio tiene esa capacidad de seguir subiendo y subir, incluso llegar hasta, en este caso, 12.700 puntos, lo cual significaría una subida desde los niveles actuales de un casi 10%, y no habríamos formado ningún cambio de tendencia ni principio de cambio de tendencia, porque además seguiríamos haciendo claramente máximos decrecientes, y lo único que estaríamos haciendo es ir a rechazar ciertos niveles, ciertos puntos realmente importantes en cuanto a price action, porque estaríamos yendo a atacar tanto este pequeño máximo de aquí, este pequeño máximo correspondiente a los 12.700, como la media móvil de 50 diaria. Con lo cual, muy importante que entendáis el motivo de estas subidas, muy importante que entendáis que no es oro todo lo que parece o todo lo que reluce, y que la subida tampoco está tan materializada o tan contrastada como pudiera parecer. No solo por temas de porcentaje, porque realmente no estamos viendo demasiado ánimo, sino que tampoco está contrastada por temas realmente fundamentales que soporten que el price action, pese a parecer de continuación bajista, y no hablo de una continuación bajista de irnos a los 14.000, he hablado de tocar los 17.000, que están ahí mismo, 17.700, o sea, no nos acercamos ni a los 17.000, pues no hay motivos suficientes, ¿vale? Este vídeo lo voy a dejar por aquí, quería hacer un vídeo express, ya veis que no estoy ni en mi casa, pero os lo quería comentar, quería aclararlo, y nada, mañana nos vemos. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.